Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, acordamos en la Junta de Portavoces la explicación de voto ante una iniciativa que hoy nos une a todos. Y cuando digo hoy nos une a todos, y desde luego nosotros lo celebramos, porque es desarrollar y dar cumplimiento a una ley en el ámbito estatal, tenemos que recordar, y yo quiero recordarlo hoy aquí, que la Ley de Transparencia en las Cortes Generales de los grupos que tienen representación parlamentaria en la Junta General del Principado solamente obtuvo los votos a favor del Grupo Foro Asturias y del Grupo Parlamentario Popular. Se opusieron los grupos parlamentarios socialistas y se opuso el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Otros grupos parlamentarios estaban por otros sitios, en otras cosas o en otros partidos y, por tanto, no tenían representación y no emitieron el voto correspondiente. Si ustedes me permiten, para nosotros, desde el PP, efectivamente esto es coherencia parlamentaria. Establecimos e impulsamos una ley de transparencia a nivel nacional y la ley de transparencia a nivel nacional exige el desarrollo correspondiente en el ámbito reglamentario de los diversos parlamentos españoles, en nuestro caso la Junta General del Principado. ¿Y qué queremos hacer con esta mínima modificación que hoy se trae hoy aquí? Pues queremos hacer básicamente tres cosas, señorías, que es facilitar a la ciudadanía información económica, y esto siempre es una buena noticia, información presupuestaria, información estadística. ¿Cómo hacemos política? ¿Para quién hacemos política? ¿Y con qué recursos hacemos política? Algunos, por cierto, muy en solitario, renunciando a dietas por asistir a trabajar. A dietas por asistir a trabajar. El único grupo parlamentario que ha hecho esa renuncia expresa en el Parlamento asturiano. Cada uno sabrá por qué actúa en un sentido o en otro. Yo simplemente quiero dejar testimonio muy expreso de nuestra actuación y de nuestra renuncia. Y, señorías, la historia no empieza cuando uno se baja de la bicicleta. La historia colectiva es amplia, es conjunta y es entre todos. Y, por tanto, la Ley de Transparencia fue impulsada porque, efectivamente, había una demanda ciudadana, pero fue impulsada por el Gobierno, fíjense la palabra que les voy a pronunciar, que presidía y que preside Mariano Rajoy. Por tanto, en este ámbito se puede mejorar, se puede avanzar, pero lecciones democráticas las justas. Y yo llamaría también la atención al Gobierno de Asturias para que fuésemos más rápidos, más eficaces y fuésemos capaces de liderar temas, al igual que lo hacemos en otras materias y con fortuna, como es en el caso de violencia de género, pero desgraciadamente en tema de transparencia nos hemos quedado de los últimos. Somos prácticamente la única comunidad autónoma que no tiene ley de transparencia aprobada. Y ese impulso hay que darlo. Al igual, señorías, y finalizo, que hay que dar un impulso al reglamento. Sus señorías saben y conocen que el Grupo Parlamentario Popular quería ser más ambicioso en esta reforma parcial, porque nos parecía que era una buena oportunidad para abordar alguna otra reforma complementaria en materia de reglamento, que está aprobado desde el año 97 y que 10 años en la vida de los españoles y de los asturianos han pasado muchas cosas. Por tanto, era una reforma que se podía y se debía haber aprovechado. No se hizo. Bueno, tampoco nos lleva eso, desde luego, a una discrepancia total. Pero sí, señorías, queremos llamar la atención de que es una asignatura, una más, una asignatura pendiente que esperan los asturianos y que les debemos desde esta Junta General. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández.